Manuel and Luis? Yes, I can do it. Okay, very good. Hello, everybody. Thank you. Thank you very much for joining this space, for being with us today. We are glad that you can meet with us today because we have a really, really interesting topic to talk about. That's why we have today two of our coaches at Nash Institute. They are gonna show us the path at the coaching process. So let me introduce you to Manuel Narvaez and Luis Daza. They are two of the four coaches that work with Nash Institute right now. The other two can join the meeting today because they live in different countries, so their time is a little bit different. But we have Manuel and Luis with us, and they are gonna show us what is going to happen once you get to the coaching process, what you are gonna go through, and how important it is to be coached by them. So welcome, Manuel and Luis, and this is all yours. Go ahead. In Spanish? Oh, am I translating? Well, no, but I figured since you did the introduction, you won't mind doing that. It's so hard. Thank you. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a nuestra reunión el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es el camino del coaching cuando haces parte del Nash Institute. Esta noche nos están acompañando dos de nuestros coaches, Manuel Narváez y Luis Daza. En este momento Nash Institute tiene 4 coaches que son los que trabajan con ustedes en todo el camino de la preparación para el NCLEX. Los otros 2 coaches no nos van a poder acompañar hoy porque están en diferentes países y pues las horas son un poco diferentes a las que estamos en este momento. Pero pues hoy tenemos a 2 de nuestros grandes coaches, nos van a mostrar el camino, nos van a mostrar por qué es tan importante trabajar con ellos y cómo nos van a ayudar ellos a prepararnos para presentar el examen. Entonces, bienvenidos Manuel y Luis, y el auditorio es todo de ustedes. Okay, hi everyone. It's our pleasure to be here and share this space with you. And then my name is Manuel. I'm one of the coaches who is leading this process as well. We are basically, as Erika said before, we are 4 coaches. Today we are going to be sharing with you only 2 of us, but I think the most of the candidates who are in the process are going to meet in any moment, any part of the group. Bueno, buenas noches a todos. El placer es nuestro realmente poder compartir con ustedes este espacio. La invitación es que ustedes puedan, digamos, disfrutar este espacio y comprender lo que estamos haciendo desde el coaching, desde el proceso de, más que el asesoramiento, es ese acompañamiento. Nosotros somos 4 coaches, que somos 4 enfermeros que ya hicimos nuestro proceso y la idea es poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Hoy estamos Luis y yo. Mi compañero se llama Luis Daza y mi nombre es Manuel Narváez. So I was saying in Spanish as well that I want to highlight some of the things that are really important for us as well, is that we are 4 coaches that are leading this process. The 4 of us, we are all nurses. We already made our process. We took our exam last year or this year, but we already made that process. We are in the immigration process right now. So we are trying to organize this process, and we design with the old Nash Institute equipment a program from what we know you will need, and all the candidates that are in this process will need to go to the try and to go and try and take your NCLEX exam with success. Nuestra idea principal dentro de este proceso es que siendo enfermeros y habiendo pasado nuestro proceso, habiendo hecho nuestro examen, habiendo hecho y encontrándonos en este momento en la fase del proceso de migración, intentamos diseñar un programa desde el Nash Institute, un programa que busque satisfacer necesidades que nosotros ya sabemos que ustedes tienen como candidatos.
Eso es lo que principalmente buscamos, diseñar un programa y realmente un apoyo y un acompañamiento que les permita a ustedes conocer qué es lo que realmente necesitan, ¿cierto? Antes de que ustedes sepan que lo necesitan. Eso es esencialmente una de las cosas. Entonces, la persona que va a iniciar con la presentación es Luis Daza, entonces les voy a dejar con Luis. Estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. So the person who is going to start with the presentation is going to be Luis Daza, that is one of my partners. The idea is that you understand basically that our process is made trying to think about the things that you will need, but you don't even know that you need it. So that's basically what we are looking for, and that is how we design our program from now. So in your hands now, it's Luis Daza. We are open to all questions at the end. Yes, for sure. Thank you, Manuel, Erica, Mrs. Carey, David. Thanks everyone for your help, Amanda. And yes, my name is Luis Daza. I'm another of the coaches of the team. I'm going to start with the presentation. I wish if you could, Amanda, to share our slides, please. We have prepared some slides for you tonight, where we try to resume all the process of be a coach and to help you in this process, all through this process. Estoy diciendo en inglés que un saludo especial a todos. Mi nombre es Luis Daza, como bien decía Manuel, le estaba dando las gracias a doña Kerry, a don David, a Erika, a Manuel, a Amanda por su apoyo. Y les estaba diciendo que vamos a compartir una presentación, unas diapositivas en las que intentamos resumir un poco todo el proceso de asesoría o coaching en inglés para ayudarlos a tener éxitos en este sueño y en este reto de ser enfermeros registrados en los Estados Unidos. Entonces ya tenemos en pantalla nuestra presentación. Gracias, Amanda. Thank you, Amanda. Okay, and we put to the slide as a title, why coaching meetings, and it is a kind of argumentative questions trying to understand the reason why all the candidates need a coach. Pusimos de título a la presentación ¿por qué unas reuniones de asesoría o unas reuniones de coaching? Y es un poco una pregunta provocadora o que induce al cuestionamiento acerca de por qué los candidatos necesitan una asesoría, un acompañamiento, porque este proceso no puede hacerse solos. If you want, Amanda, to the second slide, thank you. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Entonces, un poco, first in English. The answer of this question is because this process related to take the NCLEX could be a little complex because the NCLEX has two big parts. One of them are the content, which is all the topics and knowledge related to the test. And the second part is the strategy, how the candidate can answer the test using his best skills and his qualities that makes a unique candidate. Estaba diciendo en inglés que un poco la respuesta a la pregunta con que inicia esta presentación es que presentar el NCLEX es una prueba difícil que requiere un acompañamiento, una asesoría en tiempo real y constante porque puede llegar a ser difícil. El NCLEX es una prueba que tiene dos grandes tópicos o dos grandes áreas. Una que es la de conocimientos y áreas temáticas que aborda, que indaga, y una segunda parte que es la estrategia. La estrategia significa cómo el candidato va a responder cada pregunta haciendo uso de sus habilidades y sus capacidades que lo hacen único como enfermero y como candidato. Well, in order to succeed in this challenge
called the NCLEX REN, the candidate has three big friends in all the process. The first of them is the book of Sanders, which is this is the last edition, this blue book. In this book, Sanders exposed all the topics related to the NCLEX, but it is a hard book. You need a kind of companion to understand it. La primera ayuda que tenemos para lograr el éxito en el NCLEX es el libro de Sanders. El libro de Sanders es un libro que está escrito en inglés, que todos nuestros candidatos tienen acceso a él en formato electrónico, en formato ebook, y en él se discuten en profundidad todos los tópicos o las áreas importantes que se van a preguntar en el examen. Este es un libro que es un poco complejo de indagar porque es denso, es largo. Entonces de ahí es la importancia de que un asesor, un coach, los acompañe revisando el libro. The second friend in this challenge is the strategy. The strategy is how we call all the steps related to confront the questions and to answer them, especially when they are easy or when they are difficult ones, or when they change in their structure. For example, the SATA questions, which are select all that apply. These are a kind of questions where many options could be the correct ones. La segunda parte tiene que ver con la estrategia del examen. La estrategia, nosotros los coach le llamamos a la forma como cada candidato va a responder o va a afrontar la prueba, porque este examen, digamos que necesita no es solo el conocimiento, sino cómo el candidato va a afrontar cada pregunta, especialmente aquellas que son fáciles frente a aquellas que son difíciles. Por ejemplo, las preguntas llamadas SATA, o que en inglés significa Select All That Apply, o seleccione todas las que apliquen. En este tipo de preguntas, varias de las opciones pueden ser correctas, pueden ser un número par o un número impar. Entonces el candidato necesita una compañía y una asesoría sobre la estrategia, cómo o de qué manera responder ese tipo de preguntas. Another example of this need for strategy are the prioritization questions or the NGN questions, which are a kind of clinical cases. Otra argumentación o razón de por qué es importante la estrategia es porque hay algunas preguntas como las de priorización o las de NGN o New Generation NCLEX, que son una clase de casos clínicos. Este tipo de preguntas necesitan otras estrategias de respuesta y es allí donde el asesor es importante. There, the coach becomes an important person. And the final step to succeed in the NCLEX is to get the habit to answer the questions at your QBank or practice your QBank. In most of the cases, we are using Archer Review. This is our selected and preferred QBank because it has a complete bunch of questions and it is very, very similar to the real NCLEX. El último paso para lograr el éxito en el NCLEX es acompañar al candidato a que desarrolle un hábito de estudio y un hábito de responder preguntas en su banco de preguntas, que en inglés le llamamos QBank. Este banco de preguntas es Archer Review. Nosotros preferimos Archer Review frente a otros bancos de preguntas porque es uno de los más completos y uno de los que permite hacer más simulaciones y es uno de los que es más parecido al NCLEX real. Esa es la razón por la cual lo escogimos. As a consequence, all of these three tools will help you, all of you, to succeed in the NCLEX. En últimas, estas tres herramientas los van a ayudar a lograr aprobar o pasar el examen del NCLEX. Okay, Amanda, go to the next slide, please. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva.
En la siguiente diapositiva un poco vamos a discutir lo que tiene que ver con establecer los objetivos o qué queremos lograr con las asesorías. In the next slide, we want to share with you how we set our targets or objectives related to the assessment or related to the coaching process. If you could please, Amanda, to change the slide, sorry. Luis, I'm checking with her in case I think she might have lost. Oh, I think she's getting it now. Thank you. Okay, there is it. Thank you, Mrs. Carey. Gracias, Amanda. Yes. Gracias. Thank you. Okay. How the NASH Institute and the NASH Group support all of our candidates. ¿Cómo el NASH Group da un apoyo y un acompañamiento a todos nuestros candidatos? Basically, using two big groups or task forces. The first of them are nursing advisory, and the second them is the NASH Institute services. Entonces, ¿cómo el grupo NASH ayuda o soporta a todos nuestros candidatos? La primera ayuda es a través del Nursing Advisory y la segunda gran ayuda es a través del NASH Institute. Nursing Advisory is a bunch of people who is devoted to help all of you in all of the administrative process, all of to send in your data, your documents, to pay for the forms, to schedule the test, all of these kind of management administrative topics. For example, the academic credentials, the present your documents to the Board of Nursing, to schedule your appointment to the person view, to register it and present the NCLEX, and finally to present the test related to your language proficiency. En primer lugar, el Nursing Advisory es un grupo de personas, de asesores, que los van a ayudar en toda la parte que tiene que ver con el manejo administrativo, como es presentar papeles, traducir documentos, registrarse, hacer algunos pagos de algunos exámenes o tareas que van surgiendo, como son, por ejemplo, presentar sus credenciales que lo acreditan como enfermero en sus países, presentarse y registrarse a la Board de Nursing o el Consejo de Enfermeras de cada estado, registrarse a Person View, que Person View es la entidad que administra el examen del NCLEX, registrarse para presentar el NCLEX, que es un trámite online. To register to the NCLEX is online process. All of these tasks are online, but you need someone to help you. Aunque son tareas online, usted necesita a alguien que le ayude a realizarlas. And finally, to present your language proficiency. Y finalmente, el Nursing Advisory les va a ayudar a presentar su prueba de inglés, a registrarse a su prueba de inglés y a demostrar que ustedes tienen un nivel de inglés esperado para ejercer como enfermeros en Estados Unidos. All of these tasks are done by the Nursing Advisory. The second task force is the NASH Institute. El segundo equipo, digamos, que los va a ayudar es el NASH Institute. The NASH Institute is the equivalent to a nursing school or your nursing college. El NASH Institute vendría siendo el equivalente a su escuela de enfermería o a su facultad de enfermería. But in difference from your original nursing school, this is in English. Pero a diferencia de su escuela de enfermería en su país donde usted vive, esta es en inglés. NASH Institute is going to help you to prepare for the NCLEX exam, and for do that, they're going to schedule one-on-one coaching meetings, and then they're going to assess until you'll be ready for the person view registration, and then
therefore, to present the NCLEX. Entonces, en español, el Nash Institute los va a ayudar a prepararse para el NCLEX, como decía antes. Después, para lograrlo, vamos a agendar unas reuniones 1 a 1, son individualizadas, ajustadas a los horarios de cada candidato. Y en estas asesorías vamos a acompañarlos hasta que estemos seguros de que están listos para registrarse a Person View. Cuando se registren a Person View, el paso que sigue es presentar el NCLEX. When you get registered to the Person View, the next step is to present the NCLEX. And in this order of ideas, between Nursing Advisory and Nash Institute, we are going to help you to succeed in the NCLEX test. Entonces, entre los dos, entre Nursing Advisory y entre el Nash Institute, vamos a ayudarlos a que estén listos y a que tengan éxito en presentar su examen del NCLEX. Please, Amanda, the next slide. Thank you. Okay, let's for a while. Okay. How we support your NCLEX success. ¿Cómo los apoyamos o cómo los acompañamos para lograr el éxito en el NCLEX? That is the question that we are going to answer. Go ahead, Amanda. ¿Cómo los apoyamos a lograr el éxito en el NCLEX? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. It's a while for the next slide. Okay. What is our objective as a coaches? ¿Cuál es nuestro objetivo como asesores? Our objective is to prepare all of the candidates for the NCLEX examination within a mutually agreed upon time frame. Nuestro objetivo como asesores de Nash Institute es preparar a todos los candidatos para el examen del NCLEX a través de un agendamiento de mutuo acuerdo, digamos, entre el candidato y el asesor en un marco de tiempo. Este se ajusta a los tiempos libres de cada candidato. This mutually agreed meeting is adjusted to the free time of the candidate. Okay, in those meetings, we are going to help you to obtain an NCLEX score above the passing standard. En estas reuniones los vamos a ayudar a que cada candidato obtenga un puntaje del NCLEX superior o por encima del estándar de aprobación o de la media de estándar por la que aprueban los candidatos. Ok, Amanda, go ahead. Okay, which are the requirements for all of these coaching meetings? ¿Qué requisitos necesitamos para poder desarrollar esta agenda de asesorías? The first requirement is that the student is in an English level correspondent to B1 or B2. El primer requisito para poder agendar estas asesorías es que el candidato demuestre que tiene un nivel de inglés equivalente a B1 o B2, es decir, un nivel intermedio. It is equal to the intermediate level of English. The second requirement is to making an advance in the academic credential evaluation. El segundo requisito es que todo el proceso de evaluación de credenciales académicas esté en curso o esté avanzando. Both of these are the main requirements to progress in the coaching meetings. Estos dos requisitos son los principales y fundamentales para avanzar en las citas de asesoría con un coach. Ok, Amanda, go ahead. Okay, what we
what to expect in the first meeting. ¿Qué deberíamos esperar en el primer encuentro? When you meet with your coach in the first meeting, both of them are going to establish some common purposes. Cuando se reúnan tanto el asesor como el candidato, juntos van a establecer algunos propósitos que se desean lograr. The first of them is to set goals and expectations. El primer objetivo es establecer las metas y aclarar las expectativas. The second goal is to discuss the background and previous experiences. El segundo objetivo es discutir los antecedentes y las experiencias previas de cada candidato. The third goal is to plan an estimated examination date. El tercer objetivo es establecer un cronograma de tiempo para la fecha estimada en que se va a presentar el NCLEX. The fourth goal is to develop an study plan that reflects the estimated exam timeline. El cuarto objetivo es desarrollar un plan de estudios que refleje o que sea correspondiente a la franja de tiempo que tiene el candidato desde la primera reunión hasta la fecha en que se va a tomar el NCLEX. And the final goal is to identify helpful resources. Y el último objetivo es identificar juntos recursos que sean de ayuda, como son videos, diapositivas o todo el material de Nash Institute Moodle. And all of these helpful resources are, for example, videos, slides, and all the material that it is uploaded in the Moodle platform from Nash. Okay, Amanda, go ahead, please. Okay, what do we do in our following meetings? Una siguiente pregunta interesante es, ¿qué hacemos nosotros en los siguientes encuentros después del primer encuentro? Well, in general, these 7 topics are common developed, but could be variation depending on the candidate needs. Hay 7 grandes tareas que hacemos en los siguientes encuentros, aunque podrían haber variaciones dependiendo de las necesidades de cada candidato. The first task in the next meetings are to realize a subjective and objective evaluation of the candidate progress. La primera tarea es evaluar el rendimiento del candidato tanto en lo subjetivo como en lo objetivo. The second task is to evaluate the strengths and current study strategies from each candidate. La segunda tarea es evaluar las fortalezas y las estrategias de estudio que están ejecutando cada candidato. Cada candidato tiene diferentes estilos de aprendizaje. Each candidate has different learning styles. Okay, the third task is to develop. Sorry, Amanda, I'm going to finish the previous slide. Sorry, thank you. Okay, I'm going to a little faster because we have limited time. Voy a ir un poco más porque tenemos tiempo limitado. And then other tasks to be performed are to assess the language of the candidate, to provide individualized resources, to practice together an exam review, trying to identify areas for improvement and create a focused intervention plan, and to set a plan for meeting that reflects the estimated exam date. Bien, y las demás tareas que haríamos en las otras reuniones son evaluar el rendimiento en el inglés, en el lenguaje, dar recursos ajustados a las necesidades de cada candidato. Ok,
And sorry, Amanda, you go ahead. The next slide. Okay, and finally, for the next slide, I give the word to my friend and colleague Manuel, who is going to explain you. Thank you, Manuel. Thank you, Amanda. Thank you, Luis, for the intervention. Thanks everybody for being here again. Yeah, basically we are trying to share with you today a little bit of what the process is, the different elements we try to like give you as a support, and different elements that we have that can really help you understanding what is happening with the process. Usually people can think that it's only about the knowledge, like learning about chemistry or learning about physiological process. But then with the process that we've been developing, we discover and we find out that the thing is that only the knowledge is not the most important thing. We discover that all the different elements that we have, and that we really need to pass the exam and to approve this goal for you, will require different elements. Which ones? You need to understand the quiz. You need to understand the elements. You need to understand what is behind the exam. You need to understand what the exam is trying to get from you, and what you really need to know that you really can show to the exam that you really know. But basically, it's that critical thinking process that you need to do that is like a superior thinking process. So that's basically why we made all what Luis was saying to you and explaining to you. Estos procesos, bueno, que muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a Luis. Nosotros, digamos, lo que les viene explicando Luis en cada uno de los procesos, en cada uno de esos momentos, están dados porque lo que buscamos es que ustedes comprendan que el conocimiento no es lo único importante dentro del proceso, que el conocimiento no es lo único importante, no es solamente aprender los procesos fisiológicos. Hemos comprendido que más allá de simplemente conocer los procesos fisiológicos, saber de fisiología básica, de química, de biología, no es lo que realmente nos da la aprobación en un examen como este. Hemos comprendido que dentro del proceso de formación, el entender lo que el examen quiere saber o sea, el examen quiere saber algunas cosas sobre ustedes, si tienen pensamiento crítico, si tienen capacidad de análisis, si ante una situación ustedes pueden identificar cuál es el comportamiento más seguro o cuál es el comportamiento que puede poner en mayor riesgo al paciente, y en cuál ustedes se van a soportar para tomar una decisión. Eso es lo que hemos venido haciendo, y por eso la presentación que estamos haciendo en este momento está desde las necesidades que ustedes tienen como candidatos. Nosotros buscamos establecer un programa nosotros le decimos pues como encuentro realmente, que está pensado en los diferentes momentos de la formación. Entonces, probablemente al principio de la formación enfocaremos nuestro trabajo en el primer mes o en los primeros 3 meses de la formación o del soporte a la adquisición de conocimiento. En la siguiente fase, trabajar un poco más sobre las estrategias, y en la fase final sobre el desarrollo en la habilidad de los quizzes, por ejemplo. Pero digamos, todo eso lo hacemos con esta programación que estamos usando en este momento. Entonces, variamos la frecuencia de los encuentros. Al principio tenemos encuentros cada mes, de manera posterior tenemos encuentros cada 15 días, pero incluso el último mes lo hacemos según lo necesitemos. Hay candidatos que requieren hasta 2 encuentros por semana, y otros candidatos que requieren un encuentro cada semana hasta el momento de presentación de su examen. So, what I was saying is that based on what I was saying before, that based in that information that we got at the first meeting and the following meetings, we try to develop a plan based on what we think or how we think you need to learn about this process. So at the beginning of the process, for example, we can focus a little bit about that knowledge acquisition. You need to remember all of those things, because we are sure and we are very clear about that you all already are nurses if you are making this process, but doing this process, sorry. But then after that, you need to understand how is it going in the USA for being a nurse in there. So we really need to understand that process. We really need to learn new things. But then after that, we need to learn how are we going to follow that process. We need to learn how to use that in the context of being in the USA as a nurse. So
we work after that a little bit more on strategies, and then at the end we just try to increase the ability of answering the question that we have in the question bank. So in total, we have like a huge number of meetings during your preparation process. Of course, will depend of how close are you to your exam. Entonces, lo que les decía hace un momento es que básicamente la frecuencia de los encuentros y de las reuniones va a cambiar, pero esencialmente lo que buscamos es adecuarnos a las necesidades de cada uno de ustedes. Can you go to the next slide, please? This is basically what I was saying before. What we are doing as a company is trying to make something basically based on what we really want or how we really want to help you during this. We are not going just to tell you this is what you need to learn and just go and tell you please read this book and then practice like 2,100 questions or 800 questions or something like, and then go for your exam. We are going to go a little bit further. During the preparation process, I can tell you, and this is going to be a little bit more of sharing our experience, is that we find out that candidates are not having like knowledge needs or strategy needs. We've been understanding during this process that different candidates have different learning process. They have different like personal, familiar conditions, psychological conditions that really sometimes need our help. Maybe sometimes the solution is not, for example, to go directly and tell you just learn this new strategy for you. Sometimes we need to go a little bit further and tell you, okay, no, what your problem is not the knowledge. You have no like a knowledge missing. Now sometimes it's a little bit about anxiety, sometimes about some specific recommendations about how are you taking your test, how you're progressing, how your goals are managing. So, and those kind of different processes, that frustrating part of the process, because it gets hard when you are not getting the scores you need. So in that moment, we really need to just analyze the different things. So this is basically what we are making different, and we are making a way that we discover it goes better and it works better for different candidates that we have around the world. Esencialmente dentro del proceso de formación que nosotros estamos apoyando con ustedes, lo que buscamos esencialmente es comprender y compartirles a ustedes que realmente hemos descubierto que el conocimiento, saber de estrategia e incluso tener muchas prácticas en los test no es lo único que se necesita. Estar preparados para el examen es aprender a manejar un tema emocional, porque vienen muchas emociones alrededor del proceso. Hemos descubierto que los candidatos tienen otro tipo de necesidades. Hemos descubierto que nuestros candidatos tienen necesidades emocionales, cambios psicológicos, diferentes momentos familiares, diferentes procesos económicos, que buscamos de algún modo intervenir desde lo que dentro de nuestras posibilidades está, ¿cierto? A veces una pequeña recomendación, una explicación sobre algún proceso que no se entiende, te da un poquito más de certeza y baja un poquito esa frustración que puede generar el estar intentando pasar un examen o estar presentando un examen o no obtener los puntajes que requerimos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y lo que consideramos que estamos haciendo como organización de manera diferente, buscando apoyar desde el coaching un poco más o entendiendo, comprendiendo la situación real de cada candidato. Y esa es la diferencia de lo que hacemos en el coaching 1-a-1. Es comprender cuáles son tus necesidades, cuáles son tus situaciones, cuáles son sus condiciones respecto al tiempo y poder avanzar de manera posterior en esto. Can I go to the next, please? So this is what I was saying. We need just to understand that we have different opportunities. Could be talking about concentration, could be about that emotions that make you feel a bit like weird while you are studying. Or maybe sometimes
different feelings that you can find on yourself can just take you away from your real objective. Algunas veces estos diferentes elementos que nosotros identificamos son las cosas que realmente nos están alejando del propósito final. Hay candidatos que tienen rendimientos muy buenos respecto al conocimiento, han revisado los documentos, han revisado los videos y al final, pues nos damos cuenta que el problema son otros tipos de problemas los que los están alejando de la meta real. Entonces, eso es lo que buscamos esencialmente. Entonces, buscamos identificar las oportunidades en cada uno de los candidatos y de manera posterior trabajar en ellas. En este caso, concentración, sentimientos de ansiedad, manejo del tiempo, administración del tiempo. A veces el cómo abordar las preguntas no es claro, ¿sí? Tal vez tenemos el conocimiento, pero no encontramos la forma de llegar a realmente comprender qué es lo que la pregunta desea saber. Y en esos momentos es entonces donde nosotros debemos acercarnos y decir, bueno, mira, el abordaje es necesario hacerlo de esto según el tipo de pregunta o según el tipo de respuestas que te estén ofreciendo. We're saying that basically all those feelings that I was talking about before are related, of course, with the success in your process. Sometimes it's as well about how you are understand, because you can have all the knowledge about, but you don't know how to use it. So we just try to take you away from the original point to the secondary point where you can understand basically how to use and how to approach the different questions and answers during this process. Remember that we have a new NCLEX, and this, of course, just generate and really needs a high mental process about it. So that's about it. You can go to the next, please. Some other things are related as well about motivation, distraction sometimes. Sometimes as the way is getting really frustrating, you can just analyze and understand that, of course, it's going to be hard. It's not going to be easy for you, and it's going to be not easy for anybody who are studying for an exam, who is trying to manage the time, like the balance between your lifetime and your study time. But this becomes a very important project usually for your life. So make this process enjoyable is going to be really important for you as well. So it's going to be, we find out that if you take this like a very progressive process, as a very, very special stepping stone that is going to take you to the next level, it's something that you can really enjoy. So you can just move forward, and we try to find a way how you can just take all this information, all these strategies, and then you can just take all of that and just make a very good and enjoyable stepping stone to the next level. Estas cosas que nosotros encontramos dentro del proceso muchas veces están relacionadas con no sé, con la falta de gusto por el proceso, ¿sí? A veces los procesos académicos se vuelven un poco tediosos, los procesos académicos se vuelven un poco sosos respecto, digamos, al proceso, ¿sí? A veces no logramos disfrutar el proceso porque estamos enfocados en el resultado, estamos enfocados en el puntaje, estamos enfocados en los números, pero realmente necesitamos comprender que, digamos, cada cosa que nosotros logremos, ¿sí? Si logramos superar la ansiedad, si logramos superar las distracciones, las bajas motivaciones, ¿sí? Realmente vamos a encontrar el gusto por lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo realmente, como lo decía ahorita, es un stepping stone, es como una piedra como angular durante el proceso, es el siguiente paso hacia un importante proyecto de vida. Usualmente estos casos y estas situaciones no solo están relacionadas con, no sé, un progreso profesional, ¿sí? Esto genera un poco de estrés porque también está relacionado con los cambios en la vida, en los cambios en un proyecto de vida, tal vez no solamente de una persona, sino también de una familia completa, esposo, hijos, ¿sí? Y ese tipo de cosas realmente se convierten en algo muy importante, que si realmente logramos llegar a disfrutar este proceso, lo vamos a hacer mucho más ameno y con toda seguridad los resultados van a ser mucho mejores. I think we can go to the next, please.
So we have different interventions during the process, where some of the things are basically based on what I was saying before, like development learning techniques, create a study plan that are really like created in a personal way in every meeting. We have meetings that are usually could be even 1 hour. Sometimes it goes even more, depending on what you really need as a candidate. So when we go to the process, we can determine an estimated time for our examination date. So usually from the beginning of the process, we start with it. And then we go moving that date. Sometimes it goes faster for different candidates. For example, sometimes candidate starts and we say, okay, we are going to take, for example, a 3 months or a 6 months plan. But then after that, we find out that this candidate is already at 2 months and a half, maybe. That's having been a really nice discovery during this process, because what we can like understand from this is that every person, every learning process, everybody learning process is going to be a different thing. So that's why we are taking even sometimes more than 1 hour to it. Nosotros dentro de este proceso a veces podemos tomar reuniones de un poco más de 1 hora incluso, o reuniones hasta 2 veces por semana con candidatos que simplemente necesitan un poco más de refuerzo, necesitan un poco más de comprensión sobre los procesos. Algunos de esos candidatos empiezan su proceso y tal vez decimos, vamos a tomar un tiempo de 6 meses, y de manera posterior decimos, no, este candidato está listo en 2 meses y medio. ¿Sí? A los 2 meses y medio nos hemos dado cuenta que el candidato está listo, empezamos el proceso de agendamiento y realmente los resultados son supremamente satisfactorios respecto a lo que estamos haciendo. Digamos, la identificación de los diferentes ambientes, la identificación de los diferentes espacios de desarrollo que podemos hacer, realmente nos permiten avanzar y le permiten avanzar a los candidatos en la adquisición del conocimiento, pero también en la aplicación de todo este dentro del proceso. Can you go to the next, please? Okay. Stress, basically, it regenerates a huge problem, especially because it gets you a little bit like blind around the different processes that we are making. For example, for the case, when some of the people, for example, are doing the process in a very special way, they are really committed with it. They go to the intervention, to the meetings, they go to the classes, they go to the platform, but sometimes they need to face the exam date. You will need to make it at some time. So at the beginning, maybe in 3 months or maybe in 6 months, but it becomes a really hard thing at the end, because it's something that it's like the real, like the war moment, what we say. So stress management sometimes can make you a little bit blind about the real answers or the real responses. So we have some questions that are really based on what we are making. So are really based on what we really daily make. So we usually go to the hospital and maybe we attend a patient with a like cardiac arrest or something like that. But then after that, we discover that nursing is not only about what we see every day. Nursing is a huge world. And if you understand nursing, nursing is something that we really, where we really integrate everything that we make. So if you see nursing is usually part of everybody's profession. So we have like a respiratory therapist, we have a little bit of the doctor, we have a little bit of radiologists, we have a little bit of everybody's. So usually even having all that information, we need to understand that from a really good position, if we can manage the stress that the situation is generating, we can just move forward through all this process and see what we need to know. So stress management during this process is going to be a really important thing that really generates could generate a real change for your final moment. El proceso
mental que genera, o sea, o la situación real a la que te tienes que enfrentar cuando tomas el examen se puede convertir en una situación muy estresante, ¿cierto? Por eso los buenos hábitos y el manejo de todos los recursos que tenemos, incluyendo el tiempo, se convierten en algo muy importante. Algunos candidatos incluso se encuentran en situaciones un poco difíciles cuando aún teniendo todas las herramientas, todo el conocimiento, la práctica y todo lo que necesitamos, cuando se enfrentan al examen simplemente no pueden responderlo o no pueden identificar las preguntas de manera correcta y tranquila. Yo les puedo decir que nosotros somos enfermeros y los enfermeros tenemos una condición muy especial que a mí me gusta mucho y es que el enfermero es un ser holístico realmente en su profesión. Además de que es un ser de cuidado, también es un ser que está enfocado, o bueno, su formación está basada en muchas áreas. Si ustedes piensan en enfermería, enfermería está enfocada en las diferentes cosas que hacemos como enfermeros, pero realmente tenemos un poco de todos. Sabemos de terapia, sabemos de radiología, sabemos de lo clínico, sabremos de lo fisiológico, sabremos de cirugía, sabremos de educación, sabremos de prevención. Entonces, realmente el enfermero es un ser muy holístico en su ser y en su profesión. Y eso obviamente garantiza que ustedes tengan las herramientas para poder enfrentar ese momento de estrés. Y eso es lo que buscamos nosotros, que ustedes con todos estos elementos que tienen alrededor puedan moverse un poco más adelante y enfrentar el estrés del momento para poder continuar con el proceso y enfrentar el momento del examen de manera correcta. We can go to the next, please. Basically, at the end, we need some specific results, or we have some data that we are going to use to define that you are already like prepared for your exam. Alguna información que nosotros vamos a utilizar de manera específica para identificar que ustedes realmente están listos o están acercándose a realmente estar listos para tomar su examen. These data are based on the different platforms we are using. My partner Luis just showed you that we are using Sanders Book, we are using Archer. It's not necessary like a condition that you need to be doing Archer, for example. Even if you are having or using another platform, it is okay for us as well. Ustedes saben que hay algunas plataformas que nosotros utilizamos para tomar algunas medidas, pero realmente sin importar la plataforma, realmente podemos llegar al mismo resultado. La plataforma de Archer, por ejemplo, es una plataforma que nosotros utilizamos por las condiciones que ya les mencionamos, pero digamos son algunas medidas que nos permiten ver qué tan listo puedes estar para tomar el examen, ¿cierto? Buenos puntajes, avance en el uso de la plataforma, avance en el question bank, o sea, en el banco de preguntas. Es un banco de preguntas que usualmente en las mayores de las plataformas superan las 2000 preguntas, incluso algunas personas llegan a 5000 preguntas, pues un poco más antes de presentar su examen. So there are some candidates, for example, that one of the measures we use is that we are taking into account the number of questions you are using from your question bank. So if you advance, for example, sometimes you can get more than 2000 questions, even if we have UWorld, Archer, Kaplan, we have many of them that we can use. The most of them have more than 2000 questions. So even in that way, we can just find a way how to measure the real, or get the real information to know if you are ready or not to move forward. The overall score, for example, let us know as well how is it going for you in general. Usually at the beginning, they are really low, but then after that, with the process, after 1 or 2 months, maybe it just get really close compared to what you really need. Usualmente, por ejemplo, estas medidas como las que les mencionaba, como el puntaje, bueno, la cantidad de preguntas del banco de preguntas. Hay otras cosas como las medidas como el puntaje general, que es un puntaje que nos acerca más o menos a un promedio de saber si estamos realmente listos. La identificación de áreas débiles, por ejemplo, algunas áreas de mejoramiento se hace en cada una de las reuniones y con eso garantizamos que ustedes como candidatos a lo largo del proceso siempre fortalezcan desde la falencia. Entonces,
si tenemos 5 temas que están por encima de 60% y tenemos un tema que se encuentra, no sé, en 48%, sabemos que el enfoque va a ser ese. Ya sean por recursos bibliográficos, ya sea por lecturas, por videos, por preguntas, y eso es lo que realmente buscamos hacer. We are making one of the things we are making is that try to keep all the different candidates just like educated or just basically like working on that areas that are really like, for example, with low scores or that areas that really need to improve. So that's we are leading from the deficit. So we are analyzing your case, working on the things, all the things we just talked about before that are related of more like personal issues. But then we go as well to that like, of course, academical area when we identify and try just to elevate all the different areas to the same score, to a like a safe score, something that really can tell us that you all like just before taking your exam, you cover all the things you need to cover and just reduce the risk of not passing your exam. Lo que buscamos con esto es básicamente con la elevación de esos niveles, con que todas las materias se encuentren en el mismo nivel, lo que buscamos es que precisamente ustedes como candidatos se encuentren o bueno, cubran todos los temas que pueden cubrir o que realmente necesitan antes de ir a tomar el examen. Que antes de hacer el examen hagamos todo lo que realmente necesitamos hacer. So the idea is that before taking your exam, you can just really read, view the videos, and understand all the different materials that we have that you really will need during your exam. I'll go to the next, please. Of course, English is a really, really, really important thing. So we have a very good partner on us that is BSR. But even that way, you have to work by yourself. You have to commit yourself for learning English. We know that all the materials are in English. Even you can pass your English like NCLEX exam if you are not a C1, for example. But the experience is a little bit different. You really need to understand that language is something that we always talk about, is that learning English or learning another different language that our native one, it's something that we really need to do and development as a skill. Yeah, we really need to use this as a skill. So you really need to compromise yourself for learning English if you want to, first of all, go to your exam. And then after that, you have to be sure that you need an English proficiency exam at the end to get a job offer. And then after that, you need an English level, a good English level. It's not only for the exam. You really need to do this for yourself for the future, because you are going to be working in an English-speaking country. So, and you are not going to be just working in a cafeteria. So you are going to be working in a hospital with sometimes language that could be very similar to our native one. Maybe we are the same. We are Latin. We have Latin, for example. But you really need to learn a good English level. So that one of the things, you can go to your exam even if you are B1, B2, or even C1. But the better the best always. So if you go better on your English proficiency level, you're going to be better understanding all the process, and it's going to be less frustrating for you. El inglés realmente es una herramienta esencial dentro de este proceso. Es importantísimo que ustedes como candidatos comprendan que el inglés es una habilidad que hay que desarrollar. Nosotros tenemos un compañero muy, digamos, como un partner sí, una organización que está a nuestro lado y Robert, por ejemplo, se encarga de estos procesos de aprendizaje de inglés. Pero aún así, aunque tengamos todo el apoyo, tengan todo el soporte, toda la información, los programas bien diseñados, es muy importante que ustedes tengan en su mente que realmente el nivel de inglés va a ser muy importante. Necesitamos ir más allá y mejorar nuestro nivel y comprender que el examen está en inglés, debemos aprobar el examen, pero más allá de eso, ustedes necesitan el examen de inglés para poder conseguir una oferta de trabajo, y además de eso, necesitan el inglés para poder trabajar en un espacio como pues un país que habla inglés. Entonces, además no van a trabajar en un espacio como una cafetería, van a trabajar en un hospital donde realmente tienen que tener conocimiento de esto. Y además de eso, hay algo que se llamamos los Readiness Assessment. Los Readiness Assessment son unos exámenes que se hacen para saber qué tan listo estás. Entonces, si tienes 4 Readiness Assessments en High o Very High,
Obviamente dentro de un contexto más grande no es solamente sacar 4 exámenes, esa es una de las condiciones que pedimos para que el candidato pueda agendar su examen y seguir obviamente en el proceso de preparación. We can go to the next, please. Basically, this is what we do. Basically, why we are here and why Nash is doing this for you is that really Nash is interested in you on passing your exam. We really want to help you during this process. We really want you to know that we really understand what is happening, not only on your academical life. We understand what is happening in your personal life. We really understand as well that all of us, we need compromise. We need to work very hard. We need to organize our time, sacrifice the time with our family sometimes, or sometimes sleep 1 hour less a day or 2 hours less a day. But we need to move forward. So the idea is that our main goal is that you achieve your goal. If your goal is going to the USA to make a different life project, we are here for you. Sometimes candidates doesn't understand maybe that this process is really trying to helping you. It's not trying to just push you and say you have to do this and this. We are really here to help what you really need to do to just follow your project and your dreams. Esencialmente, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos buscando en este momento es que ustedes comprendan que para lograr este proyecto, ¿cierto? Que es esencialmente se convierte en un proyecto de vida. Nuestro apoyo es ese, nuestro apoyo es básicamente ayudarlos en este proceso. Nuestra meta es poder lograr que ustedes pasen este proceso de manera satisfactoria, que logren avanzar, que logren llegar a lo que realmente necesitan, que pasen su examen, que no sea demasiado frustrante, que no se les tome 2 años para hacer el proceso. A veces los candidatos no logran entender que realmente estos procesos son para ayudarlos y para soportarlos, no es para juzgar si tuvieron tiempo, si no tuvieron tiempo, no, por el contrario, estamos buscando es darles soporte, darles ayuda, decirles, estamos para ustedes, estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para guiarlos y nada, nuestra meta, como lo dice en esta diapositiva, nuestra meta es ir un poco más adelante y lograr la meta que hacemos en común, que es aprobar su examen y lograr sus proyectos. I'll go to the last, I think. Okay. So thank you very much. This was all from my side. I don't know if Luis maybe want to add something or any other of our equipment want to add something on this. No, it is perfect, Manuel. Thanks for all your suggestions and complete explanation about the process. And thank you all. Okay, very good. Well, thank you so much. It was a great presentation. We will open for questions in case anybody has any questions about the coaching process and how we help people recognize where their challenges are and what we can do to help you get organized around preparing for success with the NCLEX RN. So if you have a question, please raise your hand and we'll call on you or put it in the chat box. Okay, Jamie, do you want to go ahead and start for us? Sí, tengo una pregunta, una duda. El proceso de 18 meses, ¿qué es en inglés? Ahí mismo, digamos que va junto el NCLEX, o primero tengo que pasar los 18 meses y luego empezar digamos, el proceso de NCLEX. Can you translate that for us? Manuel? Yeah, I can help you with it. Thanks. She's asking basically if the 18 months that we have in total from the beginning, so we have like 18 months for the English. So her question is basically if in those 18 months is included as well the time for the NCLEX preparation. Definitely. It's a concurrent process. So that's happening together.
that you will need English in order to pass NCLEX RN because the test for NCLEX is in English. So you really need to do the process together. Sí, respondiendo a la pregunta de Jamie, el proceso se hace de manera paralela, ¿sí? Usualmente empiezas con tu proceso de inglés y a medida que aumentas tu nivel de inglés, hay un punto en el proceso donde te vinculas, digamos, al principio tenemos unas clases que están enfocadas en español, ¿sí? Con algo de inglés y luego la segunda fase está enfocada digamos, a toda la formación un poco más fuerte en inglés, pero los procesos van paralelos porque necesitas necesitas el inglés para poder presentar tu examen. Entonces, en esos 18 meses está incluido. A really great question, Jamie. Thank you for asking it. Gracias por la pregunta, qué muy buena pregunta. Okay, anybody else? Amanda, do you have anything in your chat box? Okay, Wow. only a similar question. Yeah. That, which month do they start studying for NCLEX? What month do they start studying for NCLEX? When do they start studying for NCLEX? Right away, right away. So on A1, so when your English level is A1, it is time to start studying for NCLEX. So we do have classes. The basic NCLEX class is for people in the language level, English A1, A2, and B1, B2 English language level is for advanced NCLEX. So they can start learning acronyms, they can start learning, Manuel, I'm kind of at a loss for words. If you could translate for me and then also tell them we work on vocabulary and other things at that very first level. So you guys help me out. For sure. Sí, básicamente lo que Kerry está diciendo es que el proceso, cuando estás en A1, A2 de inglés, o sea, justo desde el principio, en el primer momento en que tú empiezas a prepararte empiezas a aprender inglés, tienes abierta una plataforma que es la plataforma del Nash Institute. Y en nuestras clases lo que buscamos es fortalecer vocabulario, acrónimos, diferente terminología que te va acercando hacia el conocimiento, digamos, primero del lenguaje, pero también te acerca de una vez. Entonces, de alguna manera, como lo decíamos antes, se hace de manera paralela. Entonces, empezamos con el inglés y desde nivel, mientras estés en A1, A2, estás en NCLEX básico, que se da en español, con algunas cosas en inglés, y de manera posterior, cuando pasas a nivel B1, B2, pasas a el NCLEX Advanced, que las clases son en inglés, donde nos enfocamos un poco más en la información específica. Okay, very good. Another question? So, go ahead, Lara. Please go ahead and ask your question. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es si durante el proceso el estudiante en formación se le presenta alguna situación, digamos, de salud o alguna dificultad que tiene que momentáneamente retirarse o detenerse, sería la palabra, detenerse. No habría ningún problema de continuar una vez ya resuelta esa situación, o qué tiempo tendría para resolverlo, si existe una regla en ese sentido. Gracias. Oh, Gary, let me Gracias. Sure, go ahead. Thanks, David. let me address that answer. The question is whether somebody gets sick when they start the process. Is there any? The answer is simple. I'm going to answer in English first. Voy a contestar en inglés primero y ahorita lo contesto en español. Compañías como Archer, el Board de Nursing,
La mayoría de las partes que hacen el proceso de certificación tienen un tiempo límite. The companies like Archer, the Board of Nursing, Joseph and Silney, CGFNS, they have a limit, a time limit of how long can you take to get their process done. So, si tú te enfermas y desafortunadamente expira el tiempo en que están abiertas estas plataformas o el Consejo de Enfermería, toca desafortunadamente volver a pagarles. Los procesos no son gratis, ellos no tienen un tiempo por el cual aceptan esas excusas, ellos dan un tiempo para completar el proceso. Lo que pase, mientras tanto, ellos no, simplemente tratamos de que se logren en la mayoría de las circunstancias en hacerlo porque los tiempos son en general generosos. 1 año en la plataforma de Archer, 1 año en el Consejo de Enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros colaboramos. Desafortunadamente, hay algunas circunstancias donde toca volver a reabrir los casos. Okay? So, unfortunately, there are some cases that there is a time limit. So, in the majority of the circumstances, we help. Okay? But if the time expires, there is a cost that it gets involved and we'll have to pay again for the academy, the platform or the Board of Nursing or the verification company to redo the process. They give us a time limit of how long it can take to get some of those things done. Okay, espero con eso haberte, en la medida de lo posible nosotros colaboramos, pero en algunas circunstancias obviamente esas son las reglas que imponen el Consejo de Enfermería, las plataformas, etc. You know, David, that's a really good point. And even if it's not related to illness, I think that sometimes people feel like a year is a long time. Like, oh, I've got a whole year to complete something. And I think that we sometimes find some of the candidates, they get their English language academy going, and they get Archer so they can start studying in the platform. And sometimes people don't get a study plan and really start going from day one, because it's going to take them the full length of time to complete the process with them actively participating from day one. And that is what the coaches are going to, help people do once they reach a certain point. So again, I think that's really important to let people know it is time limited, right? And you have to really get to it because it's going to take some effort to make it happen. Lo que Carrie adicionaba es, obviamente, es importante que sea que inclusive aún si no tiene algún problema que lo detenga, el tiempo es limitado y por eso la motivación con los coach y muchas otras ayudas para que logremos hacer el proceso en un cierto tiempo. Las academias, los consejos de enfermería, las compañías verificadoras. Entonces no se puede procrastinar, hay que estar desde el comienzo, hay que, como se dice, ponerse las pilas y avanzar lo más pronto posible. Obviamente hay algunas circunstancias donde no se puede hacer nada, pero desafortunadamente esa parte del proceso tiene unos tiempos límites a los cuales tenemos que atender. Yeah. Thank you, David. Okay. There's another question that came across, and the question is, after taking the 2 exams, NCLEX RN and your language exam, and then you get a job offer, roughly how long does it take until we might immigrate to the United States? Okay. La pregunta es, una vez que uno tiene una oferta de trabajo, ¿cuánto se demora en completar el proceso migratorio? El proceso migratorio, the immigration process varies. Every month we get a new bulletin from the government, and it varies. Sometimes it happens relatively fast.
sometimes you have to sit tight and wait. Sometimes we don't know why some people get moved very quickly, even though they apply at the same time that other people, and sometimes it's actually held behind. It's a little bit of a wild card. El proceso migratorio, cada mes el Departamento de Migración de los Estados Unidos pone un boletín y nos dice qué tan rápido están moviendo el proceso. A veces se demora un poco más, a veces se demora un poco menos. A veces nos sorprende que metemos varios candidatos del mismo país simultáneamente y unos salen rápido, casi que increíblemente rápido, y otros llevan mucho tiempo esperando. El proceso es un poquito caprichoso. Entonces, en general, nos gusta decir que una vez completado la primera parte del proceso migratorio es muy rápido, en un mes está listo. La segunda parte del proceso migratorio es la que se puede demorar. A veces estamos de buenas en 6, 7, 9 meses, estamos al otro lado. A veces es un año, año y medio esperando a que nos den la visa. Nosotros obviamente pagamos para agilizar los procesos. Y estamos constantemente pendientes de poder moverlos. Lo más importante es entrar en la fila. Entre más rápido uno entra en la fila, más rápido sale uno al otro lado. The process is a little bit capricious, so sometimes people we put at the same time take different times. Some people flies through the process, some people takes a long time. Right now, the first portion of the immigration process, doesn't take much. We pay expedited, usually in about a month or so. We're at the other end. The second part of the process is the delay time. It could be in 6, 9 months, and sometimes to that part. It could be sometimes a year and a half to get it done. It depends a little bit of the circumstances, but we pay expedited and we try to get it done as quickly as we can. Okay. And because of the variability, all the more reason to finish the language, finish the NCLEX so that you can get in the process, right? You've got to get the first step, which is getting the job, so you get a place in line in this process. So really important. Okay, any other questions from anybody? Well, I certainly appreciate everybody's time tonight. Luis and Manuel, a great presentation. Thank you for sharing how you help people and guide them toward the end, which is taking the NCLEX RN. The team, I mentioned this very early on, the team of coaches meeting with really all of you terrific nurses that are so committed to getting this process done. It's a winning combination, the nurse candidate and the coach getting to the end, which is the NCLEX RN. So please join us. We'd love to have you in the Nash Institute education classes. We'd love to have you partake in the coaching and guidance. And again, thank you so much for coming tonight. Gracias a todos por haber venido esta noche. So go ahead, Luis, and translate. I don't know, just saying to thank you all of you. Thank you all. Thank you, Mr. David. Gracias a todos por haber venido. Como siempre, los esperamos todas las semanas en los seminarios donde discutimos diferentes temas. Muchas gracias a Luis, a Manuel y a todo el grupo de Nash Institute por haber venido esta noche. Aquellos que están en Colombia, esta semana estamos aquí en Bogotá reuniéndonos con muchos de ustedes en muchas universidades. Los que tengan interés en reunirse con nosotros en persona, el próximo sábado en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Mercure, estamos teniendo una sesión grande
Ya tenemos más de 40 o 50 personas viniendo a la sesión. Los que estén interesados en venir y charlar con nosotros en persona, aquí vamos a estar. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, everybody, and we'll see you another day. Bye-bye. Bye, thank you.